en esta tertulia de lunes 3 de febrero de 2025. Estamos con Miguel Brechner, con Martín Bueno, con Teresa Herrera y con Martín Moraes. Ejecutivos de la empresa de autopartes japonesa Yazaki confirmaron el viernes al Poder Ejecutivo que el cierre de las actividades en nuestro país es una resolución irreversible. La firma había comunicado el jueves que bajaba la cortina de sus dos plantas, ubicadas en Las Piedras y en Colonia, una medida que deja sin empleo a entre 1.000 y 2.000 trabajadores. Los representantes de la compañía se reunieron el jueves con la ministra de Industria, Elisa Facio, y el viernes con el ministro de Trabajo, Mario Aristi. Hablando en rueda de prensa, Aristi explicó que, según se le había informado, la decisión de Yazaki se tomó en la casa y no tiene marcha atrás. Ellos alegan costos de producción altos y una empresa que es una multinacional que tiene plantas en diferentes países de la región, bueno, hace sus cuentas y le resulta más atractivo otro país. Aristi dijo que el ministerio buscará instalar una mesa de negociación para que se mejoren las liquidaciones por despido de los trabajadores y buscar soluciones que les permitan a los cesantes reubicarse en el mercado laboral. Para eso, Aristi pidió a los sindicatos que no ocupen las plantas. Yazaki estaba en el país desde 2007. En un comunicado, la firma anunció que el cierre se debe a los altos costos de producción de la operación en Uruguay, que afectan significativamente las posibilidades de la empresa de competir en los mercados globales, y las constantes paradas de producción dispuestas por el sindicato, que ponen en riesgo el cumplimiento de la entrega de productos a los clientes, decía el texto. La producción que Yazaki viene realizando en Uruguay será derivada a plantas que la multinacional tiene en Argentina y en Paraguay. ¿Quién empieza con este tema? ¿Empiezo? ¿Quién? Martín Moraes, ¿tenés ganas vos? No, bueno. El más joven. Más joven. No, a ver. Yo pasa que Martín Bueno ya sé lo que va a decir, entonces... Me dejé el mate cebado hoy. Ya soy previsible. No, a ver. Como todo, ¿no? Cuando tendemos a ver estos casos, empezamos a ver cómo es más fácil echarle la culpa siempre al eslabón más recortable de la cadena, ¿no? Yo los primeros pantallazos que tuve sobre las declaraciones de la empresa es que básicamente le echan todo el fardo al sindicato. Y me pongo a pensar, ¿el Uruguay es un país caro? Sí, es un país muy caro. Fue todo un tema de la campaña, ¿no? Casi que todos hablaban de eso. El hecho de que el Uruguay sea un país caro y que tenga costos de producción muy elevados tiene que ver directamente solo con los problemas de conflictividad que pueda tener una organización con su sindicato, y no. Uruguay es caro porque tiene una cantidad de cosas que es justo mencionar. Tiene un mercado concentrado, tiene sectores productivos que están directamente financiados por el Estado y gracias a eso subsisten. Tiene una regulación quizás muy excesiva en algunos aspectos. Es decir, ¿el Uruguay es un país caro? Sí. ¿Eso justifica que nos amparemos de los costos de producción para discutir conflictividad? Bueno, me parece que no. Ahí hay una cuestión importante y son 1.100 empleados que se están por quedar sin laburo. Además, en puntos demográficos del país que capaz que están medio cerca de Montevideo, pero no son Montevideo, en donde el cierre de una planta es importante para la dinámica económica local. Y ahí hay un montón de cuestiones que entran. Está bien, la empresa pasa raya y dice, bueno, no me es rentable laburar en Uruguay, me voy a otros países de la región que por ahí tienen costos que son más baratos, y a nosotros nos dejan una discusión que es importante, que creo que cada vez se está manejando más y mejor en nuestro país, que es cómo podemos amplificar a nuestro país basándonos en la productividad y entender que la productividad está directamente atada a la generación de empleos y la productividad está directamente atada a la suba o la baja del salario. Y eso me parece que es una discusión sana que se tiene que dar el Uruguay, que cada vez la vemos más instalada, por lo menos que todos los actores digan, bueno, nosotros queremos tener un componente de productividad mucho más elevado. ¿Para qué? Para que el país pueda crecer más, para que tengamos más
activos económicos que podamos derramar en otras prioridades del Estado, para que podamos discutir cuestiones que son importantes para el mercado de trabajo de cara al futuro, como la reducción de la jornada laboral, como otra cantidad de cosas. Cuando miramos creo que cuando paramos en estos temas, miramos para el costado y decimos, bueno, hay países que son mucho más competitivos que el Uruguay para producir, nos empezamos a dar como una discusión un poquito más injusta, porque la pregunta que me hago yo es, ¿nosotros queremos que el Uruguay tenga costos de producción más chicos parándonos en costos sociales, o queremos discutir esto en términos de el mercado de trabajo en Uruguay tiene que crecer, con eso crece el país y con eso vamos a tener muchísimo más plata para destinarla socialmente a un montón de cosas? Me parece que es por ahí. No queremos inversión a costo de recortar derechos laborales, no queremos más inversión a costo de bajar salarios, no queremos más inversión al modelo argentino de los últimos años, digamos. Martín, bueno, yo te decía, no es que seas previsible, pero ¿por dónde vengo? Conozco, y por competitividad. Sí. ¿No vas por ahí? Sí, voy por ahí. A ver, primero es un tema, a mí terminamos en clichés, ¿viste? En clichés que creo que no sirven para nada, repitiendo eslóganes como el que dijo Abdala, que fue: queremos una economía que la gente esté en el centro. No sé, no estás diciendo nada, digo, es un lío, hay 1.100 personas sin laburo y son clichés que no sirven para nada. A ver, Uruguay viene en un proceso de 5 años con un atraso cambiario feroz. No tengas duda que el atraso cambiario es parte central de por qué esta gente se fue. O sea, perdiendo plata todos los años, cada dolarito que exportaban cada vez valía menos, y con inflación en Uruguay que se controló, pero los costos en pesos siempre subieron. O sea, la inflación en Uruguay medida en dólares estos últimos 5 años fue gigantesca. Entonces, elemento 1, concepto 1, y diríamos estructural. Y además, si voy a la historia del Uruguay es un país que, por motivos que claramente yo no me llevan mis capacidades ni conocimientos para entender, es un país que históricamente, desde hace ya 20, 30 años, en dólares cada vez más caro. Más allá de algún periodo de devaluación puntual, es un país que se encarece en dólares. Tema estructural. Diría motivo 1, porque esta empresa se fue. Motivo 2, este gobierno no hizo ninguna reforma, ¿no? Leyes laborales, consejos de salarios, leyes industriales de hace 100 años. O sea, venía un trabajador y el abogado laboralista, cuando viene el japonés y le dice no, yo quiero cambiar los sábados por los viernes y hacer 2 horas menos 2 horas, el abogado laboralista lo único que le dice es: no se puede. Tenemos normas laborales de hace 100 años y nadie, incluido este gobierno, se animó a tocarlas. Por lo cual el japonés, cuando quería tocar algo, no se podía tocar. Eso es estructural del Uruguay. Un país caro, en este periodo, aparte del atraso que me fue feroz, sumado a normativas laborales, que en este caso aparte se suma que por el área en el que está hiperregulado el trabajo, hace que nada se podía mover. Entonces, si podía tener una optimización de costos en algún lado, no lo podía hacer porque el abogado decía no se puede hacer. Y a eso le ponemos, si querés, el tercer elemento, que es absolutamente secundario, pero no deja de ser, como dice alguno, la frutilla de la torta, ¿no? En un país sin industria, tenemos a Marcelo Abdala. ¿Qué trabaja Marcelo Abdala? Trabaja de sindicalista. Como en Uruguay no hay industria, tiene que agarrar a las pobres 3, 4 industrias que hay y hacer su trabajo. Entonces, pero es... O sea, el rol del sindicato metalúrgico de Abdala, yendo no sé, nada más en el Twitter se ve que iba varias veces por año a hacer charlas, a charlar, a parar la producción, es real en cuanto al humor de los japoneses, pero no es estructural. Entonces, sí, el país no hace las cosas bien en ninguna de sus áreas, los tipos se van. Yo no sé si se podía hacer bien, yo no sé si podía mejorar el atraso cambiario, capaz que no es manejable, yo no sé, pero los tipos se van porque no hay manera de tener una industria en Uruguay. Somos chiquitos, somos caros, no tenemos a quién venderla, hay que venderla a Argentina, a Mercosur, si no, es imposible. Obviamente con todas las exoneraciones fiscales, porque acá en Uruguay si alguien paga impuestos, no anda, ¿no? Eso es algo que ya es estructuralmente sabida. En Uruguay cualquier industria, servicio o lo que sea que tenga carga impositiva, a excepción del agro, que es nuestra diríamos, factor productivo histórico, cualquier otra cosa pagando impuestos no funciona en Uruguay.
Por algo los que funcionan no pagan impuestos. Sea vía Comap, sea zona franca, vía exoneraciones. O sea, si pagas impuestos no funcionas en Uruguay. Aún así, no hicimos las cosas bien. Y si hubiéramos hecho todo bien, igual no sé si hubiera sido suficiente. Quiero una lanza por Marcelo Abdala, que por lo menos hasta hace poco trabajaba en sacos. No sé ahora si sigue, Sí, pero soldador. estaba trabajando así. Lo sé aparte porque era difícil coordinar entrevistas con él porque estaba laburando temprano. Bien por Marcelo entonces, pero igual tenía mucho tiempo para esto. Igual, Miguel. A ver, yo creo que es casi crónica de una muerte anunciada. O sea, cuando se instalaron en el 2007, yo recuerdo pensar, ¿qué tenemos para ofrecerle a alguien para que haga estas autopartes que eran chicotes de cables? No es que estábamos hablando, era software para el GPS del auto o algo electrónico, era chicotes con toda la sofisticación que pueda tener. O sea, y es la industria de autopartes, nosotros venimos dándole bombo como si fuera... Yo, la verdad, a mí no me sorprende que esto haya pasado. Digamos, ya Martín fue clarísimo con lo del atraso cambiario, seguramente los paros tampoco ayudaron, pero yo creo que lo que más importante hoy es qué hacemos con las 1.000 personas, ¿tá? Porque eso es el problema, y ese es un problema que nos vive pasando cuando cierran fábricas, cuando cerró, ¿cómo era la que estaba en la Juan Lacase? ¿Se acuerdan que también es Fábrica Nacional de Papel, no? Fanapel. O sea, hay gente que está trabajando y que hay que ver cómo podemos reentrenar las áreas en que el laburo puedan seguir trabajando. Esto era básicamente mujeres, ¿viste? Ojalá podamos hacer cursos de testing y de otras cosas para que puedan conseguir trabajo donde hay algún valor, digamos, diferencial si lo hacemos bien. Somos el país que tiene más Producto Bruto per cápita en América Latina. Es difícil competir, o sea, esto era una maquila en el fondo, no era un trabajo de gran ingeniería. A mí, digamos, me duele mucho por los trabajadores, me duele mucho porque se va alguien, pero es difícil que no se vaya, porque no es mucho más fácil poner en Paraguay. En Paraguay pagan 10% de IVA y 10% de impuesto a la renta, entonces, y también se le exoneran cuando es necesario. Entonces digo, la legislación laboral es distinta también, ¿no? Seguramente. No, pero es que yo no lo discuto, pero lo que creo sí que los gobiernos se tienen que ocupar de ver qué pasa cuando hay un atraso cambiario, como el que hubo, ponerse sordos, no ganas nada. No todos los empresarios que protestan sin sentido. Muchos o su gran mayoría protestan con cierta lógica. Y bueno, hay que ver si había algo para hacer. No sé si había algo para hacer. Me cuesta entender mucho, ¿tá? Pero creo que, viste, lo que hay que decidir ahora es, bueno, vamos a hacer, gastar algo de plata en invertir en estas 1.000 personas para que puedan tener un trabajo diferente, porque si no, nos desentendemos el problema y seguimos creyendo que vamos a encontrar, digamos, cualquier cosa sirve, y lamentablemente no, hay laburos que en Uruguay no van a funcionar, así de sencillo. ¿Teresa? Esto yo creo que hay que verlo en un marco más grande, que es el marco de los cambios en el mercado del empleo y cómo Uruguay se sitúa en esos cambios, ¿no? Recién decía Miguel con muy buen criterio, tenemos que tener claro que hay trabajos que en Uruguay no funcionan. Podremos, por supuesto, toda la solidaridad con las familias que se han quedado sin trabajo. Creo que habían algunos de los planteos que hicieron los delegados gremiales que son de recibo. Creo que tuvieron problemas desde con la sala de lactancia hasta con otras cosas, porque además un personal, por lo que yo entiendo, mayoritariamente de mujeres, ¿no? Pero de cualquier modo, a mí me parece que esto es como un desafío importante para enmarcar en lo que me parece que estamos cada uno con sus matices, su ideología y todo lo demás, en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, la necesidad de empezar a plantearse qué modelo económico va a tener el Uruguay para aumentar la productividad. Este nuevo gobierno ha hecho énfasis en eso, sin duda alguna, este gobierno que está por asumir, y qué modelo de negocios es adecuado para el Uruguay. ¿Cómo se reciclan las personas que van a perder sus empleos naturalmente en todas estas etapas? A mí me parece que es clarísimo eso, porque más allá de las discusiones, que yo comparto obviamente las discusiones que puede haber entre empresarios, sindicatos, trabajadores, etcétera,
a mí me parece que hay que tener claro que si hay un cambio radical va a ser en el mercado del empleo en los próximos años. Entonces, bueno, ¿vamos a seguir discutiendo con esquemas perimidos o vamos a empezar a conversar desde otra perspectiva? Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la importancia que tiene las personas, ¿no? Es decir, acá no podemos tener, desde mi punto de vista, una discusión que sea solo desde lo económico, desde la rentabilidad sino pensar en la necesidad que tiene este país de productividad, por supuesto, pero en un marco de desarrollo equitativo. Y a mí me parece que todo esto que estoy diciendo, que puede sonar rimbombante o teórico, no es ni rimbombante ni teórico, es una necesidad en la cual creo que nos va la supervivencia. Entonces, esto va a pasar y va a pasar en otras áreas, me lo temo. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es, bueno, cómo se hace para que empecemos a tener esas llamadas, tantas llamadas políticas de Estado, ¿no? Donde preocuparnos por este cambio en el mercado del empleo que vino para quedarse, ¿no? Todo el tema de no necesito, ya en perspectiva lo he tratado muchas veces, la inteligencia artificial, cómo van a haber empleos que van a desaparecer, bueno, todo eso nosotros tenemos como país chico, que tiene determinadas capacidades, que tiene determinados hándicaps también, bueno, ver cómo nos situamos en ese nuevo entorno y cómo tratamos de anticipar, además, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a prever qué es lo que va a pasar en los próximos años. No sé si no estoy aportando nada concreto, estoy diciendo simplemente que me parece que ese tiene que ser el enfoque. Hay varios oyentes que destacan, bueno, por un lado que mencionamos como que varios se van, en los últimos años muchos se fueron a Paraguay por el tema de costos, pero ahora en Argentina también como que puede empezar a darse por lo que las reformas que se están dando, advierten por eso. Y también que ahora el PIT-CNT está planteando el tema de la jornada laboral, de reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, que ese va a ser un tema importante en este periodo y que quizás también va a empezar a jugar en esta discusión, ¿no? Sí. O sea, la discusión tiene como múltiples aristas. Creo que una, y la mencionaba Martín, es muy buena, es la macroeconómica. Ahí ya lo dijo, hay una cuestión de inflación que es muy importante atajar. Nosotros, si pretendemos ser un país que resalte por sobre los que están en la región, tenemos que apuntar a una inflación de un 2, de un 3%. Ha venido bajando, en parte por la implementación de una regla fiscal en estos últimos años. Hay que potenciarlo y hay que ir a por más. Y ahí hay otro gran desafío también, que es sostenerlo en el tiempo para lograr cada vez más inversión extranjera. Yo creo que estos últimos meses hubo buenas señales de inversión extranjera. Si no me equivoco, hubo la mayor inversión extranjera histórica que recibió el Uruguay fue en el segundo semestre de 2024, que fueron como 2.000 millones. Pero eso va apareado con un montón de cosas. Yo particularmente creo que lo que mencionaba Teresa como generalidad es un poco la gran discusión que nos tenemos que dar. Es decir, nosotros hoy en Uruguay tenemos dos cortes poblacionales en el mercado laboral que están bastante marcados. Uno, por un lado, digamos que es una élite que tiene y avanza a la velocidad de la información, que es quien sabe captar de la mejor manera cómo funcionan las nuevas tecnologías, que son quienes se pueden sentar frente a una computadora y utilizar la inteligencia artificial para mejorar su productividad, y quizás ahí sí necesitan menos tiempo para cumplir con las mismas tareas. Y después, por otro lado, tenemos un pelotón que quizás es mucho más grande, que es mucho más denso, que depende muchísimo más de su salario, que por ahí no avanza a la misma velocidad que el otro. Y entonces en esto entra toda una tarea que un poco es cultural y es de mucha reconversión en el mercado de trabajo. El INEFOP ahí juega un rol que es importantísimo, pero también a mí me da la impresión, quizás esto desde la ignorancia total, no sé si me amparo en algo como para decirlo, pero hay como puestos de trabajo que tienen poca investigación para pensar en cuál tiene que ser su reconversión. Es decir, hay puestos que son más manuales, que nosotros al
al voleo tendemos a decir, se desaparecen, se van, cuando en realidad quizás con alguna vuelta de tuerca y la ayuda de nuevas tecnologías pueden ser reconvertidos, quizás no de forma fácil, estas tareas no son para nada fáciles, pero quizás pueda existir una forma de, de digitalizarlo, de avanzar, de compartir conocimiento a través de plataformas distintas, que no solamente son las plataformas manuales que se usan en el día a día, en la cotidianidad de ese tipo de empleos, y entonces ahí me parece que el Uruguay está parado en una discusión que es importante, ¿no? Que tiene que ser la madre de las discusiones, cuál va a ser la matriz de trabajo que queremos tener como modelo país para darnos las otras discusiones, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que en algunos casos es posible y en otros te diré que en la mayoría y es muy difícil. Es un tema que vamos a escuchar mucho seguramente en estos años. Martín, Miguel, ¿algún agregado más? No, a ver, yo creo que, con respecto a Martín, es muy difícil hablar de la matriz y qué vamos a hacer. ¿Viste? Hay que tener incentivos en la economía que permitan hacer ciertas cosas cuidando lo social y cuidando a la gente, ¿está? Pero hay que tener esos incentivos. Yo creo que hay muchos incentivos que en Uruguay se armaron, como fue la ley de zonas francas, la ley de software, etcétera, y hay que repensar qué incentivos se necesitan en este momento, ¿está? Pero porque hay mucha gente que al final termina trabajando y haciendo proyectos en el exterior porque en el Uruguay la regulación se lo impide. Y ahí volvemos a lo que hablábamos en la primera etapa, que tiene que ver con cosas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con el BCU, y que en los últimos años no es que se han mejorado eso, sino se ha empeorado. Y entonces yo creo que hay que primero resolver puntualmente las 1.000 personas. La forma en que resolvamos estas 1.000 personas, en mayoría mujeres, su reconversión, nos va a permitir discutir soluciones. Si hablamos en términos generales, de vuelta de que le vamos a dar más seguro de paro, que no tiene ningún sentido, porque no es que van a... O sea, hay que dedicarle dinero y acá tenemos 1.000, no hagamos una gran discusión teórica, hagamos una discusión práctica. Hay 1.000 trabajadores de esta fábrica que van a estar libres. Bueno, ¿cuál es nuestro plan de reconversión? ¿Qué dice el INEFOB? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? ¿Qué dicen otros? Vos decías ahí cursos como de testing, proponías vos. Yo propongo, porque creo que es una cosa que una persona que por el género, por esto, es fácil, no es fácil de todo, pero hay muchísimo lugar en el mundo de trabajo de testing. Digo eso porque no quiero que me digan, no, vamos a hacer emprendedurismo. Alguien está haciendo chicotes. No hay forma de hacer emprendedurismo en 3 días. Hay que ser realista. Hay que llevarlo a ese emprendedurismo, sí, si quieren, pero por lo menos darle un camino de trabajo. Hay muchas cosas que llenamos los discursos y después abrimos y está vacío. O sea, simplemente veamos qué hacemos esas 1.000 personas. Que hagamos, ¿qué hacemos el lunes que viene? Quiero expresar mi acuerdo con todo lo que está diciendo Miguel ahora, sobre todo con el tema de trabajar fuertemente con INEFOB, ver estudios de mercado, ver realmente en qué sectores de la economía estas mujeres, y algunos varones, pero estas mujeres básicamente pueden reciclarse pronto. No, como dice Miguel, viendo si algún momento algo, porque además el emprendedurismo necesita determinado tipo de apoyos que muchas veces no se dan, ¿no? Entonces, a mí me parece sí que es importante esto, porque además seguramente estas mujeres, en su gran mayoría, deben ser jefas de familia, con gurises, todo lo que ya conocemos en torno a cómo se da la pirámide poblacional en nuestro país, ¿no? Y las dificultades que tienen las mujeres. La forma de medirnos como sociedad es no hablar, pero hacer. Acá tenemos casos de 1.000 personas. ¿Qué hacemos? El gobierno actual tiene un mes para actuar, el gobierno entrante, ¿qué hacemos? Punto. De acuerdo con esto, me parece que es la visión de Miguel de cómo ha hecho las cosas, y me parece que está bien. A veces creo que al Estado le cuesta mucho, y a los jerarcas del Estado, políticos, a veces se quedan en cosas muy, muy abstractas, muy generales, que no es, muchacho, aparte es bueno hasta como desafío para un jerarca concreto. Tenés 1.000 tipos, vení dentro de 2 años, te voy a dar $10 millones, te voy a dar 10 millones, nada de seguro de paro, nada. Seguro de paro, sí, obviamente que corresponda por ley, ¿no? Te doy 10 millones, tenés 2 años, en 2 años me decís a cuentas que te reconvertiste. Tenés que reconvertirlos. Después me contás en qué hiciste. Pero bueno, el Estado en general no trabaja así. Ojalá esta no sea la diferencia. Yo lo que quería decir es, hay que salir de los eslóganes. No queremos inversión si es a costa de derechos. Eso es un eslogan. ¿Y qué hace ese eslogan? Que nadie toque nada. Todo quietito.
porque tocar algo es avasallar un derecho. ¿Ah? Yo creo que el Frente Amplio, tiene mucha legitimidad con los temas laborales, y creo que el Frente Amplio estaría bueno que se plantee como desafío: tenemos que actualizar una legislación laboral que tiene 100 años de antigüedad. ¿Ah? Seguramente le sea por legitimidad más fácil que a los partidos tradicionales. Seguramente tenga también internas muy complejas. La central sindical en Uruguay no ayuda en nada. Tiene una visión laboral absolutamente de principio de siglo. Y yo esto lo he visto en los consejos del siglo pasado. ¿Cómo? ¿De qué siglo? Del siglo pasado, por supuesto. Estoy para las correcciones. Del principio del siglo pasado. Esto lo he visto en los consejos salarios. O sea, realmente tiene una visión donde nada se puede tocar y que todo es una industria manufacturera de 1914. ¿Ah? Pero creo que el Frente tiene legitimidad para hacerlo, y yo siempre pongo ejemplos concretos. ¿Ah? ¿Por qué el Estado tiene que ser paternalista y defender a un señor que gana $20.000 por mes? Que alguien me lo explique. ¿Por qué? O sea, ese señor tiene la suficiente capacidad para negociar sus contratos y defenderse solo. No tiene que el Estado venir a alguien que gana $20.000 por mes, $1 millón de pesos, $2 millones de pesos, y decirle: no, tenés que tener tanto día de licencia, aguinaldo, salario ocasional, y si te pago esto tenés que hacer... O sea, no. ¿Por qué el Estado se tiene que meter en generar algo tan sencillo como es: che, te cambio el martes por el miércoles? Cosas comunes del mundo laboral que pasan y que nada se puede hacer. Creo que ojalá en algún momento la política tenga, y ojo, miren que esto no es para disminuir derechos, porque creo que las grandes reformas que el derecho laboral necesita va a beneficiar a los trabajadores, los benefician, ¿ah? Directamente. Hoy lo que pasa es que todos miramos para el costado, y a nivel sindical les hacemos creer que trabajar 8 horas de lunes a viernes sin flexibilidad alguna es buenísimo. ¿Ah? Pero bueno, eso. Miguel Brechner, Martín Bueno, Teresa Herrera, Martín Morales, muchísimas gracias a los tres por esta tertulia del lunes 3 de febrero de 2025, y nos estaremos reencontrando por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero en nombre del sindicato de tertulianos protestamos por falta de telegrama. Suscribo. El sindicato de telegramas que está en el exterior de Montevideo también tenés, Teresa. Me voy, que tengo...